Hermanos, ¿cómo están? Hermanas, bienvenidas a este estudio de la escuela dominical correspondiente al día de hoy. Hoy vamos a estar tratando la lección número 11 de la escuela bíblica dominical, la carta a los filipenses en su capítulo número 4, pero antes quiero darles la bienvenida, esperando se encuentren bien, que se sigan quedando en casa, que sigan respetando las indicaciones de la Secretaría de Salud, pues para evitar contagios, para evitar contagiar o que nos contagien. Y estar relajadamente, confiando en el Señor. Ya nuestras oraciones están puestas delante de Él y sabemos que Él va a responder. Él responde a corto, a mediano o a largo plazo. Pero siempre esperamos nosotros, cuando nosotros pedimos, esperamos siempre y le decimos al Señor que sea su voluntad, lo que el Señor quiera. Así es que vamos a relajarnos y vamos a ver esta carta a los filipenses, al menos esta porción, que está en el capítulo número 4, versículos del 1 al 9, es lo que vamos a ver. Primeramente quiero compartirles, ¿ya están listos? Muy bien, relájense, tomen sus Biblias, vamos a estar leyendo juntamente. Y quiero primero nada más hacerles ver de que tenemos un versículo clave. Este versículo clave está en el capítulo 4, verso número 8, que dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el versículo clave. El texto básico está en Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Y el título de este estudio, de esta lección, es Motivos para regocijarse. Esta es una carta donde Pablo hace exhortaciones básicas, hermanos y hermanas, muy importantes para el convivio personal de todos nosotros en la iglesia. Así es que presten mucha atención. Es corto el estudio, vamos a desglosar de una manera consistente, de una manera también ligera, aunque consistente, cada uno de los versos que vamos a tratar. Versículos del 1 al 9 del capítulo número 4 de Filipenses. Voy a leer el primer versículo. Ustedes también léanlo ahí en sus Biblias, allí en casa donde estás, donde están todos ustedes en este momento. Así es que leemos el versículo número 1, que dice así: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Es una exhortación este versículo. Y la transición de Pablo, cuando dice así que, cierra la sección anterior que estudiamos, que está en el capítulo 3, versículos, sobre todo entre los versículos 17 al 21. Así es que está introduciendo aquí el apóstol Pablo las exhortaciones siguientes. Primeramente dice, gozo y corona mía. Pablo siente que las vidas de estos filipenses, de estos amados filipenses, son la recompensa que corona lo que ha hecho. Es decir, los filipenses, estos filipenses, Pablo los consideraba como una corona de él, por lo que había compartido y por lo que había hecho por todos ellos. Sigue diciendo el versículo, estad así firmes. Con este mandato que llama a una acción permanente por parte de los filipenses, Pablo comienza pues una serie, hermanos, de exhortaciones que llegan hasta el versículo número 9. Recuerden, esta porción es una porción de exhortaciones básicas
que Pablo hace a la iglesia para nuestro buen comportamiento y para nuestra buena acción, sobre todo. Versículo número 2 y 3. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Dice así, lean ahí en sus Biblias. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ruego, usa Pablo la palabra ruego. Esta palabra sugiere pues cierto grado de familiaridad y plantea, hermanos y hermanas, una solicitud más que un mandato. Sigue mencionando Pablo y dice compañero fiel. Se desconoce la identidad de esta persona. Podría referirse a una persona específica o podría referirse también a algún otro hermano, particularmente cercano a Pablo, desde luego, o a cualquiera de los cristianos fieles en la iglesia que pudieran ayudar a resolver la disputa. Ahí hay una disputa. Luego dice que ayudes. Este verbo significa literalmente ayudar por medio de permanecer al lado. Es decir, cuando nosotros, los cristianos, nos ayudamos, estamos al lado cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ayudar juntos, en unidad. Entonces, aquí existía definitivamente una disputa, porque sugiere que la disputa entre estas mujeres no era menor, sino potencialmente divisiva. Podía existir una división allí. Luego escuchamos la expresión el libro de la vida, que hace alusión al libro que contiene el nombre de los creyentes en el cielo. Chequen libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, o en Apocalipsis, capítulo número 21, versículo número 27. Versículo número 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En estos versículos, entre el versículo 4 y el versículo 8, nos vamos a dar cuenta que Pablo exhorta a los creyentes a esforzarse para conseguir, muy importante, hermanos y hermanas, para conseguir las 4 virtudes cristianas básicas. ¿Cuáles son estas virtudes cristianas básicas? Primero, regocijaos en el Señor siempre. Es una virtud. La segunda es ser gentil con todos los hombres. La número 3, permanecer en oración, no afanarse. Y la cuarta virtud básica es pensar en lo bueno. Repito estas 4 virtudes, muy importantes para nosotros. Primeramente, regocijaos en el Señor siempre.
ser gentil con todos los hombres, permanecer en oración, no afanándose. Y la cuarta virtud cristiana que debemos de tener es pensar en lo bueno. Versículo número 5. Lean juntamente conmigo. Dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Gentileza. Este sustantivo describe a una persona que manifiesta calma y transparencia de espíritu. No nada más que estamos calmados y que estamos en paz, sino que estamos precisamente calmados, pero en espíritu. Y eso es muy diferente. Por eso describe, o nos debe de describir, como personas que estamos manifestando calma y transparencia. Somos calmados, somos transparentes, pero en espíritu. Una persona gentil está dispuesta a sacrificar sus derechos personales para mostrar, pues, consideración por los demás. Cuando dice el versículo que nuestra gentileza sea con todos los hombres, el Señor dice está cerca, y está cerca se refiere el retorno del Señor, que podría ocurrir en cualquier momento, y Pablo utiliza este hecho para mostrar y para motivar a los filipenses a honrar a Dios con sus vidas. Versículo número 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo exhorta a los filipenses a orar en relación con sus circunstancias en lugar de afligirse por ellas. Por eso dice: por nada estéis afanosos. Si bien la misma palabra describe en el capítulo 2, versículo 20, la preocupación de Timoteo por los filipenses, aquí Pablo usa esta parábola para referirse a la ansiedad. Por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos. Prohíbe a los filipenses que se angustien en relación con sus propios problemas. En lugar de ello, deben entregar sus problemas a Dios en oración, en que Él, Dios, va a proveer absolutamente todo. Es decir, Él va a proveer la completa liberación de todo aquello que nos angustie o que nos afane. Versículo 7, lean ustedes ahí en sus Biblias, dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará. La elección que
que hace Pablo de un término militar hace pensar, hermanos, que los corazones y los pensamientos están en una zona de batalla y que necesitan ser protegidos pues por una guardia militar. El propósito de una guardia militar en tiempos de guerra es evitar una invasión hostil o impedir que los habitantes de una ciudad sitiada puedan escapar. La paz de Dios opera del mismo modo, protege la mente de las influencias corruptoras externas y la mantiene enfocada en la verdad de Dios. Ahora sí, el versículo clave, vamos a leerlo todos juntos, ¿qué les parece? Dice así, el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra honesto, este término, hermanos y hermanas, describe aquello que tiene un carácter honorable. Luego viene la palabra puro. Esta palabra se asocia estrechamente con la palabra griega para santo, de modo que su sentido, hermanos, es sagrado o inmaculado, puro, sagrado, inmaculado. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Todo lo puro. En esto pensad, dice el versículo. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo manda a los filipenses y nos manda a todos nosotros a considerar, evaluar o procesar mentalmente aquello que es bueno y aquello que es puro. De esta manera los cristianos pueden renovar sus mentes y no adaptarse a los hábitos pecaminosos de este mundo. ¿Se acuerdan? Ahí en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y por último, el versículo número 9. Lean en sus Biblias junto conmigo. Dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Dice aquí Pablo, lo que aprendisteis. Este verbo conlleva no solo la idea de crecer en conocimiento intelectual, sino también a la de aprender la práctica habitual. En algunas áreas de su desarrollo cristiano, los filipenses fueron excelentes discípulos del apóstol Pablo y practicaban lo que les enseñó. Por eso les dice Pablo, y recibisteis lo que aprendisteis y recibisteis. Este verbo significa literalmente llevar consigo. Denota una recepción sin restricción ni desobediencia. Luego dice hacer. Dice recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Los filipenses debían poner en práctica o comprometerse a hacer todo lo que aprendieron de Pablo.
Porque luego dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios de paz. En la medida que los filipenses hicieron todo aquello que Pablo les mandaba, precisamente, ellos podrían percibir la presencia de Dios, a quien la paz caracteriza. La paz de Dios es una característica de nuestro Dios. Así es que, si es una característica de Dios, la paz, Él es, de alguna manera, y en Él se constituye, además, hermanos, la única fuente de la paz verdadera. ¿Qué podemos rubricar con este estudio de los filipenses? Pues en este estudio se nos exhorta a todos los creyentes a esforzarnos, hermanos, a conseguir esas 4 virtudes cristianas básicas a las que está haciendo referencia. ¿Cuáles son? Con esto termino diciéndoles, primera característica cristiana básica: regocijaos en el Señor siempre. 2, ser gentil con todos los hombres. Tercera característica básica cristiana: permanecer en oración, no afanarse. Y la 4ª característica básica cristiana es siempre pensar en lo bueno. Pues esta fue la lección, hermanos, 11 de Filipenses. Espero les haya gustado y oro por ustedes, que se sigan cuidando mucho. Espero verlos pronto en la iglesia, cuando el Señor lo disponga. Y pues tenemos que ser organizados, tenemos que ser sobre todo obedientes con las recomendaciones que nos hacen para cuidarnos. Hay que cuidarnos de esta pandemia misteriosa y tremenda, de este enemigo invisible que no sabemos por qué está, pero nosotros estamos mejor porque estamos en las manos de Dios. Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos. Gracias. Que estén bien.